Entonces, en el libro de Números, capítulo 15, básicamente siempre es bueno entender lo que ocurrió capítulos anteriores. Y siempre es bueno hacerlo ya que lo estamos haciendo una vez por semana. Entonces, siempre es bueno recordar esto. A partir del capítulo 11, el pueblo ha comenzado a mostrar su corazón para con Dios. En el capítulo 11 vimos la queja. La queja, estaban hastiados de maná y ellos querían codornices, ¿no? Y al final el Señor les dio codornices hasta que les salga dice por las narices, ¿no es cierto? Y ahí veíamos la queja del pueblo, ¿no? La ingratitud del pueblo. En el capítulo 12 veíamos la envidia, ¿no? La envidia de parte de quién? De la misma familia de Moisés, ¿no? De María, ¿no? Entonces vemos a María y a Aarón, de alguna manera quejándose, o hablando mal de Moisés, ¿no? Entonces, y veíamos que en su corazón había envidia, ¿no? Porque decían, ¿acaso Dios solamente habla a través de Moisés? ¿Y por qué Moisés, no? Entonces ellos estaban envidiando el liderazgo o el llamado que Dios había hecho a Moisés. En el capítulo 13 vimos la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Vemos básicamente que el pueblo hace una propuesta, ¿no? Dicen, ya estamos a puertas de la tierra prometida, pero a pesar de que Dios ha dicho que es buena, a pesar de que Dios ha dicho que fluye leche y miel, ¿qué hace el pueblo? Propone a Moisés y le dice, primero mejor enviemos espías, ¿no? Hagamos una encuesta. Y envían sus espías. Eso, en otras palabras, es incredulidad. Ellos querían ver para creer, no querían creer en la promesa que Dios les había hecho. ¿Me dejo entender? Entonces, en el capítulo 14, producto de esta incredulidad, vemos las consecuencias en el capítulo 14. ¿Qué sucede? La encuesta va a dar como resultado que ciertamente es una tierra fructífera, pero también va a dar como resultado que esa tierra estaba siendo habitada, ¿no? Y estaba siendo habitada con personas como nuestro amigo Doug Bennett, ¿no? Todo grandote, eran gigantes, ¿no? Entonces, ¿esto que generó en el pueblo? Lo que generó en el pueblo es eh, que ellos menospreciaran y se llenen de temor y digan, para esto nos ha traído Dios, ¿no? Y ellos se llenaron de temor y dijeron, para esto nos ha traído, somos como langostas al lado de esas personas, de los cananeos, ¿no? Y de todos los eteos. Entonces, producto de esta incredulidad y de esta desconfianza y no creer a los dos espías que Dios usó, a Josué y Caleb, Dios los va a rechazar ahora a ellos. Como ellos rechazaron a Dios, rechazaron su promesa, Dios los va a rechazar y va a decir, todos los mayores de 20 años para arriba se van a quedar en el desierto. Es decir, van a morir. Por cada día, porque duró 40 días esta inspección, por cada día un año en el desierto. De tal manera que toda esa generación moriría y solamente pasarían los menores de 20 para que cuando ya hayan pasado los 40 años, lógicamente van a tener otra edad, ¿no? De la mano de Caleb y Josué. Entonces, vemos que Dios trae juicio a su pueblo, pero que al mismo tiempo vemos que Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo, porque no los desechó del todo. Y vemos que Dios está continuando con su plan. Dios no ha desechado del todo a Israel, sino Dios prosigue con su propósito, ¿no? Dios va a continuar con su plan y muestra de eso está en el capítulo 15. ¿Por qué? Porque en el capítulo 15, después de todo ese evento en el que Dios les ha dicho, toda una generación se va a quedar y la nueva generación va a entrar, y la muestra de que decimos por qué Dios continúa con su plan, ¿sabes cuál es? De que Dios en el capítulo 15 les va a hablar sobre holocaustos que ellos deben de presentar estando en la tierra prometida. Porque le va a hablar de las primicias, le va a hablar del primer fruto, de las ofrendas de flor de harina, del ganado y todo eso, algo que ellos no podían celebrar en el desierto. Entonces esto era una prueba de que Dios aún los tenía en sus planes, que Dios aún no había acabado con ellos, sino que tenía todo un plan para este pueblo, ¿no? Es decir, los planes de Dios seguían en pie. Muestra de eso eran los holocaustos, del cual hemos visto del versículo 1 hasta el 27 más o menos, ¿no? Pero después de eso también les ha hablado sobre el pecado. Y cuando ha hablado del pecado, les va a hablar de dos tipos de pecado. El primero ya lo hemos visto, el pecado de hierro o de ignorancia. Pero para este pecado de hierro e ignorancia había remedio. ¿Cuál era el remedio? Que estas personas presenten un holocausto, presenten un sacrificio de expiación por su pecado de hierro, ya sea congregacional como pueblo
o ya sea como persona individual, ¿no? Entonces, pero ahora les va a hablar de un pecado por el cual no había mucho que hacer. Tú dices, y entonces Dios, hay ciertos tipos de pecados que Dios no perdona. Pero primero veamos el texto y vamos a entender por qué es que Dios le dice, este pecado sí merece ser apedreado, por así decirlo. Mira lo que dice, verso 30. Mas la persona quisiere algo con soberbia. Cuando mencionan la palabra soberbia, está mostrándonos toda una actitud del que hace, del que comete este pecado. Cuando menciona la palabra soberbia, nos está indicando de que este pecado no era por ignorancia, este pecado no era por descuido, este pecado venía de lo profundo del corazón del ser humano o del poblador. Este pecado manifestaba su soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es una especie de autoindependencia, en el sentido de decir, yo voy a hacer como yo quiero, yo voy a hacer mi voluntad. La soberbia habla de un pecado abierto contra Dios, a sabiendas. Y dice, mas la persona quisiere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, es decir, el pueblo de Israel como el extranjero, dice, ultraja a Jehová. Esta palabra ultraja es fuerte. Dice, ofende a Dios, está en contra de Dios. Entonces era un pecado, o la actitud de cometer este pecado era abiertamente contra Dios. De decir, ¿sabes? No me interesa lo que tú dices. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Este pecado revelaba todo el corazón de una persona rebelde contra Dios mismo. No contra Moisés, no contra su prójimo, sino contra Dios mismo. Algo que Dios había estipulado. Mira, esa persona dice, y Dios va a dar aquí la consecuencia de ese tipo de pecado, ¿no? Dice, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y Dios dice, esa persona no debe de estar en medio de mi pueblo. ¿Sabe por qué? Porque este pecado incluso va a ser contagioso. Porque este pecado va a traer, como se dice, va a influenciar sobre los demás. Porque este pecado va a acarrear a más personas a cometer lo mismo. Entonces dice, este pecado era como alzar la mano, dice, en contra de Dios mismo. Era como ultrajar a Dios, ofender a Dios, golpear a Dios. Pero tú dices, ¿qué tipo de pecado? Cualquier pecado que yo lo haga a sabiendas, entonces lo que determinaba no era el pecado o el acto en sí, sino la actitud en el momento en el que yo cometo ese acto. ¿Me dejo entender? Porque más adelante nos va a dar un ejemplo de qué es este tipo de pecado. Era cometer algo explícito que Dios había prohibido, por ejemplo. Y dices, bueno, Dios prohibió esto, pero yo quiero hacerlo esto. Así. Ese era el pecado con soberbia, ¿no? No por hierro, no por ignorancia, ¿ya? Era teniendo todas las evidencias de que estaba mal, igual lo hago. Era pecar descaradamente, ¿no? Era menospreciar los mandamientos de Dios enteramente. Es decir, Señor, no quiero saber nada con tus mandamientos. Yo mando en mi vida. Ese es el pecado de soberbia. Aquello que alimenta mi ego antes que honrar a Dios. Ese era el pecado de soberbia. Y dice el verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, ¿te das cuenta? Este pecado de soberbia tiene en poco lo que Dios ha dicho. Es decir, este pecado es a sabiendas. Hay un proverbio bien conocido, ustedes lo conocen, lo voy a mencionar, Proverbios capítulo 1, verso 7. Y quizás cada uno de ustedes lo va a repetir ahí de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿correcto? Lo contrario a eso, ¿qué es? El no tener respeto, el no honrar a Dios, el no considerar a Dios en nuestras decisiones. Eso es ser necio, eso es ser soberbio, eso es ser sabio en nuestra propia opinión, contrario a tener temor de Dios. Entonces, la persona que cometiera este pecado definitivamente estaba teniendo en poco el consejo de Dios. Te invito a que tú puedas leer el proverbio en casa, todo el capítulo 1. Dice, la sabiduría clama en las calles, dice el proverbista, diciendo, Dios ha hecho llegar consejo a su pueblo.
pero esa sabiduría ha sido menospreciada, pisoteada, burlada. Esto ocurrió en su pueblo. Dios está anticipando esto y va a ocurrir en su pueblo ciertamente. Cuando vemos la historia de los reyes, cuando estos reyes pecaron, cuando estos profetas se fueron tras Baal, hicieron todo esto a sabiendas. No lo hicieron por ignorancia, no lo hicieron porque erraron, fue un pecado abierto contra Dios. Dice, dejaban y se iban a los lugares altos a adorar a Moloch. Y todo esto Dios lo sabía que iba a ocurrir, pero le está anticipando. Este pecado, cuando la persona cometiera este pecado, tiene que ser cortada en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque está menospreciando, dice, está teniendo en poco la palabra de Jehová. Y el verso 31, continuamos, dice, y menospreció su mandamiento. ¿Te das cuenta? Son palabras fuertes, ¿no? Tener en poco, menospreciar su mandamiento. Entonces dice, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella, es decir, asumirá las consecuencias de su necedad, de su soberbia. Para este tipo de pecado, mis hermanos, no había sacrificio. O sea, no había sacrificio que valga, no porque el sacrificio que Dios había establecido no valía, sino que el que comete este pecado ni siquiera tiene intención de llevar sacrificio a Dios. ¿No ves que está teniendo en poco la palabra de Dios? ¿No ves que está pecando y ultrajando a Dios mismo? Mucho menos va a tener la disposición o las ganas de decir, voy a llevar mi animalito para expiar mi pecado, porque para él no está pecando. Para él está haciendo las cosas a su manera. Entonces, este pecado que nos muestra aquí la Biblia como algo imperdonable, como algo por el cual no hay que presentar sacrificio, es porque la persona en sí, desde su actitud misma, ni siquiera tiene la intención de presentar sacrificio. Es decir, no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado, simplemente está diciendo, yo hago las cosas a mi manera. ¿Esto será dable, pregunto, dentro de los cristianos? De ninguna manera. No debe ser la actitud de un creyente. Lógicamente esto habla de nuestro mundo. Esto habla de una persona que no tiene comunión con Dios. Esto habla de una persona que está rechazando todo lo que provenga de Dios. Pero esto no puede, este tipo de pensamiento de soberbia, de tener en poco la palabra de Dios, de menospreciar su mandamiento, no debe ser propio de un cristiano. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente que no, sino de lo contrario, ¿de qué nueva criatura estamos hablando? Entonces, cuando hacemos uso muchas veces de 1 Juan capítulo 1, verso 12, o donde decimos, no, abogado tenemos en Cristo, ten cuidado. Porque si yo voy a pecar pensando que abogado tengo en Cristo, estoy menospreciando totalmente el consejo de Dios y estoy manipulando la palabra de Dios a mi manera y me estoy llenando la boca diciendo, abogado tengo en Cristo. Porque primeramente el que realmente es hijo de Dios y si Cristo es tu abogado, también te ha enviado un consolador, un Santo Espíritu para que te persuada a no hacer eso. Y si yo cometo ese pecado abiertamente a sabiendas, tengo que evaluar algo, ¿no? ¿Realmente habré nacido de nuevo? Y es algo duro y es chocante quizás escucharlo, pero tengamos cuidado con el pecado abiertamente contra Dios, que lo hacemos a sabiendas. ¿Me dejo entender? Ya no viene a ser un pecado por ignorancia, por error, sino viene a ser un pecado abiertamente contra Dios, menospreciando y pisoteando su palabra. No sé si tú has visto, pero si de pronto hasta predicaba, pero dice que es pastor, ¿y por qué hacen eso? Ten cuidado, se está autoengañando esa persona. Porque alguien que realmente ha nacido de nuevo no va a cometer un pecado de esa manera. No va a hacer algo abiertamente contra Dios. Entonces, pero muchas veces decimos, es que la tentación, hermano, y la carne es débil. Eso es, simplemente estoy autojustificándome para decir, por eso lo hice. Pero lo que hice, lo hice porque quise, como dice un amigo que también enseña Romanos, ¿no? Lo que hice, lo hice porque quise, porque me dio la gana. Y no puedo echar la culpa a Satanás de algo por el cual yo decidí y la palabra de Dios ya me había revelado que eso ofende a Dios. Y si lo hago, lo estoy haciendo a sabiendas. ¿Me dejo entender? El enemigo puede engañar, pero va a engañar al que está en tinieblas.
al que no está conforme a la luz de la palabra. Pero nosotros ya hemos sido expuestos a la luz de la palabra. Nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios que está guiando nuestras vidas, que se contrista, que está ahí para prevenir, para alertar y decir, por ahí no es. Pero ¿qué decimos? Espíritu Santo, quédate ahí. Voy a hacer lo que dicta mi corazón. Y termino haciéndolo la concupiscencia en mi corazón. Y de pronto termino entronando mis deseos antes que entronar a Jesucristo. Ese es un pecado de soberbia. Ese es un pecado que menosprecia la palabra de Dios. Ese es un pecado que tiene en poco a Dios. Ese es un pecado que ultraja a Dios. ¿Y qué sucede con esa persona? Mira lo que dice el verso 31, la segunda parte. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Va a tener que asumir, ¿qué? Consecuencias de su pecado. No vemos un sacrificio por esa persona. No vemos. Porque ya Dios había estipulado el sacrificio por su palabra. Pero ¿cómo va a presentar sacrificios si está menospreciando la misma palabra? ¿Me dejo entender? Se está haciendo, como se dice, un harakiri, ¿no? Porque estoy menospreciando la vía que Dios ha determinado para perdonar mi pecado, pero si yo estoy menospreciando eso, ¿cómo es que entonces voy a ser perdonado? Si es lo primero que estoy menospreciando. Verso 32 nos va a presentar un ejemplo. Y tú dices, pero ese ejemplo es tan conocido y sencillo, pero tiene que ver mucho en la actitud con la que la persona lo hace. Mira lo que dice el verso 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña. Dice, en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Oh, qué duro. No, no es duro. Dios ha dicho que será cortado a aquel que pecare abiertamente. ¿Y este hombre está pecando abiertamente? Sí, porque Dios, a través del libro de Levítico, a través del libro de Éxodo, constantemente ha repetido en cuanto al día de reposo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este hombre? Estaba recogiendo leña. Y nosotros podríamos decir, solo por recoger leña va a ser, y Dios dice que irremisiblemente muera aquel hombre. Y Dios dice, apedréenle toda la congregación fuera del campamento. Entonces, para nosotros quizás si no conocemos todo el contexto y todo lo que Dios ha hecho para hacer llegar su sabiduría, su consejo a este pueblo, podríamos ponernos en el banquillo de juez y decir, qué injusto que está haciendo Dios, solo por recoger leña. No era el recoger leña en sí, sino era la actitud que estaba tomando esta persona en un día de reposo. Porque Éxodo 35:2 dice lo siguiente, 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, o sea, apartado. Día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno, morirá. O sea, era explícito. No, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Éxodo 35:3. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, es decir, el que tuviera en poco ese día, de cierto morirá. Nuevamente la palabra. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Pregunto, ¿estaba explícito o no estaba explícito? Entonces, esta persona que estaba cortando leña en un día de reposo, abiertamente estaba diciendo, no importa, estaba teniendo en poco el mandamiento de Dios, estaba menospreciando la palabra de Dios, estaba siendo soberbio. ¿Por qué digo que estaba siendo soberbio? Porque estaba haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Porque Dios había establecido este día para que el pueblo aparte este día y se consagre a Dios, le honre a Dios y deje de hacer ese tipo de actividades. Y tenía los otros 6 días para hacer todo eso. Pero este poblador está diciendo, no, yo quiero recoger, a ver qué me pasa. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios?
irremisiblemente muera aquel hombre, dice, ¿no? El verso 34 dice, lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Estaba declarado. Lo que no estaba declarado es de cómo lo iban a ejecutar. Dios había dicho ciertamente que muera, será cortado de medio de mi pueblo, pero lo que hace el pueblo es cogerlo, llevarlo a la cárcel y no sabían qué hacer con él. Entonces, mira lo que dice verso 35. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces dice, lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Finalmente termina apedreado este hombre. Y aquel que de pronto no ha visto toda la evidencia de los estatutos que Dios había dado a este pueblo, del testimonio que Dios había dado a este pueblo en Éxodo, en Levítico, podrían decir, qué cruel que es Dios. Podrían decir, ¿por qué es tan malo? Y no es así. Dios había advertido a su pueblo. Este día tenía un significado para este pueblo. Era un tiempo en el que ellos debían de consagrarse a Dios, buscar de Dios, depender de Dios. Tenían los otros 6 días para hacer todas sus otras actividades. Pero esta persona simplemente está haciendo caso omiso a lo que Dios ha dicho. De tal manera que este pecado no está siendo de hierro. ¿Cuántas cosas ya sé de manera explícita en la palabra de Dios que no debo de hacer y quizás lo sigo haciendo? ¿Te has preguntado? Si esto seguiría vigente y hubiésemos sido quizás apedreados, ¿no es cierto? Ciertamente nosotros nos refugiamos en decir que estamos en tiempo de la gracia, ¿no? Pero recuerda, el Dios justo de Israel del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios justo hoy en el Nuevo Testamento. Y la desobediencia abierta contra su palabra, con soberbia, que menosprecia su voz, que menosprecia su palabra, sigue siendo igual de pecado, ¿no es cierto? Sigue siendo igual de pecaminoso. Y él dice, es el que ve los corazones, pesa los corazones. Entonces, solo está en nosotros de entender y reconocer si lo que hacemos realmente es como dicen por ahí, ¿no? Uy, caí en pecado, o uy, metí la pata, o ha sido un pecado con, abiertamente a sabiendas. O sea, eso solo lo sabe Dios y lo sabe uno que de pronto lo hizo, ¿no? Pero pongamos alertas, pues, ¿no? O sea, entonces, no juguemos con fuego pensando diciendo Dios perdona todo, porque tengamos cuidado. No es que estamos cometiendo un pecado abiertamente contra Dios, ¿no? Y eso está revelando que definitivamente estoy menospreciando mi comunión con Dios, porque Juan dice que el que ha nacido de Dios ya no peca más, ¿no? Y uno dice, ¿cómo que no peca más, no? Es que no comete este tipo de pecado abierto contra Dios, de iniquidad. O sea, no es así. Pero si pecare, dice Juan, ¿no? Abogado tiene en Cristo. Pero este pecare es si cayere en un pecado de hierro. O sea, que por negligencia, por descuido, por ignorancia lo hizo. Entonces, el decir que estamos en la gracia que no nos dé libertad para decir, yo sigo haciendo lo que me da la gana, Dios siempre me va a perdonar. Tengamos cuidado, porque el que piensa así, a lo mejor no ha nacido de nuevo. ¿Me dejo entender? Porque hemos aprendido en el libro de Romanos, quien ha sido justificado de pecado es para no pecar más. Ha comenzado el proceso de santificación, ¿no? Y Dios ha enviado su Santo Espíritu para comenzar ese proceso en nuestra vida. Y ese Santo Espíritu no se va a cruzar de brazos cuando de pronto nosotros decidimos pecar abiertamente contra Dios. Va a estar ahí redarguyéndonos, contristándonos, y eso va a ser una alerta para decir, alto, ya no puedo vivir así. ¿Amén? Ahora, hoy en día, ¿habrá algún pecado imperdonable? O sea, mucho se ha hablado de eso, ¿no? Hoy en día, ¿habrá un pecado imperdonable? Ciertamente el Señor Jesucristo lo manifestó en el libro de Mateo, capítulo 12, si deseas lo puedes buscar, Mateo 12, verso 31, y en Marcos 3, 29. Ambos hablan del mismo evento, ¿no? Pero se habla de la blasfemia contra el Espíritu. Y el mismo Señor Jesús dijo eh, que ese es un pecado imperdonable, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo es eso, no? Entonces mira lo que dice verso 31 de Mateo 12, ¿no? Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En algún momento, no quiero decir que haya estado bien, definitivamente debería darnos vergüenza de eso, ¿no? Pero en todo caso voy a ponerme como ejemplo. En algún momento de no ser cristiano, antes de mis 22 años, me he burlado del Señor Jesucristo, me he burlado de una cruz. Pero, ¿sabes? No tenía el Santo Espíritu de Dios. Estaba en tinieblas, estaba en ignorancia, estaba en pecado. Y he hablado mal de la iglesia, he hablado mal de Jesucristo. Hey, el barbudo, y no quiero repetirlo, no hay tantas cosas. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, menos lo he llamado mi Señor, ¿no? O sea, pero cuando vino el Santo Espíritu y nos expone y nos muestra quién es Cristo, y yo rechazo esa verdad, ya sabiendo quién es Cristo, es otra cosa. Entonces, Marcos lo dice de otra manera, mira. Pero Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y así lo pone Marcos, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, y muchos se han preguntado, ¿y qué es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es hablar en contra del Espíritu Santo? ¿O qué es? Básicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo y el cual el Señor Jesús está diciendo que no tiene perdón, porque en Mateo 12:31 ha dicho que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso, aquello que el Señor no puede perdonar? ¿No? Es algo sencillo. O sea, si de pronto viene alguien a mí y me dice, no sé qué hacer, he blasfemado contra el Espíritu, he hablado mal del Espíritu, no sé qué hacer y ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me dice, ahora no me va a perdonar. Yo le digo, no has blasfemado, porque estás acudiendo al Espíritu. Blasfemar contra el Espíritu es desmentir, decir lo que el Espíritu dice está mal. Y básicamente, ¿qué es lo que el Espíritu hace? Esencialmente, ¿qué es lo que el Espíritu hace? Nos guía en muchas áreas de nuestra vida, pero básicamente el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace? Dice, nos lleva a Cristo. Da testimonio de Cristo a nuestra vida. Muestra que lo que estamos haciendo está mal. Nos redarguye nuestro pecado. Y si yo desecho al mismo Espíritu Santo que me está mostrando la verdad, que me está mostrando a Cristo, ¿de qué manera podré ser salvo? Si el mismo Santo Espíritu me está mostrando que necesito venir en pos de Cristo, que necesito arrepentirme de mi pecado, y yo desecho al Espíritu Santo y digo, no, no es así, sino es conforme, es a mi manera, es según como dicta mi corazón, es según mi tradición, entonces simplemente me estoy cerrando las puertas yo mismo, porque estoy queriendo hacer mi voluntad y no la voluntad del Espíritu. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Mostrarme a Cristo y decirme, Cristo es la única vía. Él da testimonio, dice, de Cristo a nuestra vida. Él nos guía a toda verdad y la verdad es Cristo. Pero si yo desecho eso, el Espíritu Santo, y le digo, no, las religiones también llevan a Dios, no, con la Virgencita mejor, yo mismo me estoy cerrando las puertas. Entonces, ¿cómo me será perdonado? Entonces, ¿cómo es que seré salvo si no es el Espíritu Santo el que hace la obra en mi vida? Entonces, básicamente, blasfemar contra el Espíritu es no permitir que Él haga su obra redentora en mi vida. De tal manera que yo mismo me cierro las puertas. Cierro la única puerta que me está mostrando el Espíritu Santo, que es a través de Cristo. Y yo la cierro y digo, no, esa es mi manera. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y si yo digo, no, no es conforme como dice la Biblia, estoy negando lo que dice Dios. Entonces digo, es conforme como dice la religión, es conforme como dice la mayoría, es conforme como dice la tradición católica. Entonces yo mismo estoy negando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo me será perdonado si yo mismo digo no quiero creer? ¿Me dejo entender?
Y el Espíritu me dice, hay un sacrificio para perdonar tus pecados, hay un sacrificio para expiar tus pecados. Cristo murió en la cruz y yo digo, no necesito ese sacrificio. ¿Te acuerdas del poblador de Israel? Menospreció la palabra de Dios, tuvo en poco el consejo de Dios, ultrajó contra Dios, y eso es básicamente lo que hace el ser humano cuando desecha lo que la Biblia dice en cuanto a la redención en Cristo. No está hablando del arca de Noé, no está hablando de la creación, está hablando netamente de eso, de la doctrina esencial, que es la persona y la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo fundamental que me muestra el Espíritu. ¿Cómo? A través de su palabra. Y tú dices, aunque lo he escuchado físicamente, no quiero acompañar eso de fe. Ese oír entra por aquí y sale por aquí. A lo que Jesús le dijo a los fariseos, tienen comezón. Cuando yo endurezco mi corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Has escuchado eso? Endurecer mi corazón es decir, a pesar de que estoy escuchando la voz de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, digo, no, más adelante. Esa es mi manera. Y hago mi propia voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, ¿me podrías perdonar Dios? No, porque estoy desechando la única vía de perdón. Entonces, nos damos cuenta, eso vendría a ser un pecado abiertamente contra Dios. Pregunto, ¿un cristiano que tiene el Santo Espíritu de Dios en su vida podrá llamar anatema a Jesucristo? No, porque el Espíritu Santo está ahí. Pero alguien que no tiene el Espíritu, ¿podrá llamar Señor a Jesucristo? Tampoco. Necesito de ese Santo Espíritu. Entonces, la mayor blasfemia en cuanto al Santo Espíritu es negar lo que Él me está mostrando en cuanto a la persona de Cristo. Y si yo niego eso, no voy a esperar pues que venga un ángel y me diga, porque si el mismo Santo Espíritu no le he permitido convencer. Entonces, gloria a Dios porque ese Santo Espíritu habita en nosotros y hemos creído en Él. Pero ¿sabes qué? No lo contristemos. No lo contristemos. Más bien busquemos una relación con su Espíritu. ¿Y cómo busco una relación? A través de su palabra. Mira lo que dice el verso 37. Ahora, después de haberles hablado sobre este pecado, volviendo a Números, después de haberles hablado de este pecado, ya, Dios va a darles un nuevo mandamiento, ¿no? Un mandamiento que va a ayudarles a ellos justamente a mantener una relación continua con Dios, a no endurecer su corazón, a no hacer su propia voluntad, sino a ser guiados por Dios. Mira lo que dice el verso 37 al 40. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Es una especie de adorno, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han visto los birretes cuando uno se gradúa en el cole, ¿no? Y hay el birrete y trae una especie, una tira con una cosita colgando ahí. Más o menos es así era el cordón, dice, ¿no? Pero dice, tenía que ser dice, ponga en cada franja de los bordes un cordón de azul, dice. Y os servirán de franja, dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Entonces, básicamente el propósito de estas franjas era recordar al pueblo y esto ellos lo iban a llevar en su vestimenta. Lo que Dios le está dando con esto es, le está diciendo, pongan estas franjas porque estas franjas les van a recordar dos cosas. Uno, que, que pongan por obra los mandamientos de Dios, es decir, que vivan conforme a lo que Dios ha establecido, que vivan conforme a la voluntad de Dios, que pongan por obra, que sean hacedores de la palabra de Dios. Y segundo, que les iba a recordar esta franja era que no vivan conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia corazonada, conforme a los deleites de sus ojos. Es decir, por un lado les está diciendo que vivan conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su propia voluntad. ¿Me dejo entender?
Y básicamente está diciendo, recuerden eso, ¿no? Cuando recordamos y tenemos presente la palabra de Dios, entonces hacemos su voluntad. Pero cuando seguimos a nuestro corazón, la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿no? Entonces hacemos nuestra propia voluntad. Dos cosas. O sea, eso de que de pronto le echo la culpa al diablo, o a mis amigos, o a mi vecino, a mi compañero de trabajo, o a mi hermano, que él me dijo que haga, eso es falso. Solo hay dos maneras de vivir en esta vida. Uno, haciendo la voluntad de Dios o haciendo mi propia voluntad. ¿Me entiendes? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Haciendo la voluntad de Dios o viviendo nuestra propia voluntad? Cuando tomamos decisiones a nivel personal, familiar, de trabajo, de estudios, ¿nos dejamos llevar por el consejo de Dios o lo que hacemos lo que dicta nuestro corazón, como dicen las novelas? Escucha bien tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dicen tus ojos? Cuando tengo que decidir por una pareja, ¿lo que está determinando son mis ojos o la voluntad de Dios, el consejo de Dios? Cuando tengo que decidir por un trabajo, ¿lo que está determinando es los dólares en mis ojos o la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que guía mi vida? Necesito recordarlo constantemente. Aquello que voy a hacer, ¿es la voluntad de Dios o es mi propia voluntad? Y en algún momento dije este ejemplo, ¿no? Si alguien, algún joven, y se los digo, me adelanto, ¿no? Viene y me dice, pastor, ¿está mal ir a una fiesta? Yo le diría, llévame a esa fiesta. No, pastor, ¿cómo va a ir usted? Entonces, ¿por qué tendrías que ir tú? Si no tiene nada de malo, ¿por qué el joven, el pastor no puede ir? No, te das cuenta, ¿no? Entonces, existen dos tipos de personas, amadores de Jesús, pero el que dice ser amador de Jesús, que dijo Jesús, guarda mi palabra, ¿no es cierto? O amadores de sí mismos, ¿cierto? Hay dos señores. Tú dices, Jesús y el diablo, falso. El Señor Jesús o tu propia concupiscencia que está en el trono de tu corazón. Tú decides. Pero necesitamos recordar esto constantemente, porque constantemente está esa lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu que tiene nos lleva a la obediencia, a la justicia, es decir, al Señor Jesús. Y la carne que nos quiere hacer ver como que aún somos esclavos y tenemos como Señor el pecado, nuestra propia concupiscencia. Adán y Eva tenían dos opciones, obedecer a Dios o obedecer lo que era agradable a sus ojos. Escogieron por el segundo y sabemos las consecuencias, ¿no? Y hasta ahorita lo queremos linchar, ¿no? Pero desde la creación vemos esto. Pero dejemos de echar la culpa al amigo, al vecino, a la pareja, al diablo. Tú decides, ¿haces la voluntad de Dios o tu propia voluntad? ¿Eres hacedor de sus mandamientos o simplemente te dejas guiar por tu corazón? Pero recuerda, el corazón es engañoso. ¿Optas por el único camino que es Cristo o te dejas llevar por tus propios caminos cuyo fin es de muerte? ¿Entendí? ¿Me dejo entender? Antes vivíamos a través de distintos caminos, confundidos, nos dejamos llevar por lo que decía nuestro corazón, pero ese era antes de Cristo. Efesios 2 es bien conocido por muchos de nosotros, ¿no? Efesios 2, 8, 9 y 10, porque por gracia sois salvos. Pero si lo leemos desde el verso 3, te invito a que puedas ir a tu Biblia y leamos juntos Efesios capítulo 2, verso 3. Mira lo que dice, hablando del tiempo pasado, lógicamente, ¿no? De nuestra vieja vida. Mira lo que dice, entre los cuales también todos nosotros, Efesios 2, verso 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos? Conforme a los deseos de nuestra carne. Vamos a la pachanga, eso agrada a mi carne. Hago esto, eso agrada a mi carne. Y vivíamos así y nos gozábamos porque eso agradaba a nuestra carne. Eso era conforme al deseo de nuestra carne. No había nada de espíritu en nosotros, nada de espiritual. Eso era lo deseo de nuestra carne. Y si hacíamos una obra de caridad, era para alimentar nuestra carne, nuestro ego. Eso era antes. Haciendo, dice, la voluntad de la carne.
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo cual dice lo mismo que los demás. Es decir, eso éramos, está diciendo Pablo, antes, pero eso es antes de Cristo. Éramos hijos de ira, es decir, no solamente éramos hijos del diablo, sino que estábamos condenados a la ira de Dios, y iba a llegar la ira de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces vivíamos conforme a nuestra propia voluntad. Pero, volviendo a Números, mira lo que dice el verso 41, ¿no? Ya para terminar. Dice, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué Dios les dice, necesitan recordar que tienen que vivir siendo hacedores de sus mandamientos y no conforme a su propio corazón? ¿Sabe por qué? No porque de pronto Dios está ideando un nuevo plan, sino este plan ya estaba dado. Y esto ya era sabido por el pueblo. ¿Sabes por qué ellos tenían que vivir así? Verso 41 lo explica todo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Es decir, no puede vivir conforme a sus propios deseos, conforme a su corazonada, conforme a sus ojos, porque ya los saqué de Egipto, chicos. Ya no estás en Egipto, le está diciendo a su pueblo. Los he sacado de Egipto, pero ¿para qué dice? Para ser vuestro Dios. Y le está diciendo, ahora yo soy su Dios. Ahora no están solos. Ahora tienen una relación conmigo. Para eso ha sido el tabernáculo, los sacrificios, todo es para tener una relación. Ya no es dable que ustedes vivan como vivían en Egipto, les está diciendo. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros. O sea, ¿por qué es que el Señor nos dice que vivamos haciendo su voluntad y ya no nuestra propia voluntad? ¿Sabe por qué? Porque ya nos sacó del Egipto espiritual, ya nos sacó del mundo. De tal manera que ya no podemos seguir viviendo con el mundo. A lo que Pablo diría, ¿no? Despojaos del viejo hombre que está viciado y revestidos del nuevo hombre. Y eso es algo que el cristiano necesita entender, porque nos hemos quedado con el hecho de decir, ya acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, pero no me doy cuenta todo lo que implica el proceso de santificación que tiene el Señor en mi vida. Y quiero decir que soy santo, y suena bonito el nombre, pero no me dejo santificar, pero no permito que el Espíritu Santo guíe mi vida, que su palabra determine mi caminar. Entonces, ¿de qué santificación estoy hablando? ¿Estoy hablando entonces de una justificación para seguir siendo el mismo pecador de antes? O sea, en otras palabras, ¿estoy haciendo que Jesús apañe mis pecados? ¿Será así? Pablo lo ha dicho en el libro de Romanos de otra manera, en ninguna manera. ¿Pecaré para que abunde la gracia más? En ninguna manera. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender esto. Que Dios nos dice, ya no vivas conforme a tu propia voluntad, sino conforme a mi voluntad. Ya no vivas por tu corazonada, sino conforme como dicta mi palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahora Él es nuestro Dios, dice, los he sacado de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, y firma todavía, termina el capítulo diciendo, yo Jehová vuestro Dios. Y eso es lo que constantemente debemos recordar y tiene que venir a nuestra mente. El Señor es mi Dios, le pertenezco ahora a Él, ya no me pertenezco ni siquiera a mí mismo. No es que yo le pertenecía a Satanás, sino que ya no me pertenezco a mí mismo, ahora le pertenezco a Él. Mi yo ha muerto para que Cristo crezca. Mi yo tiene que menguar, mi yo, para que Cristo se muestre. Y eso es lo que dice Efesios, la segunda parte, ¿no? De lo que hemos estado leyendo, capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, es decir, nuestro yo, ¿a qué? Ha muerto. Y ahora hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces ya no me pertenezco ni siquiera a mí mismo, sino ahora le pertenezco a quién? A Cristo, ¿no? Y eso es lo que significa decir, es mi Señor. Eso significa, Él es mi dueño. Pregunto, ¿pero será así? En la práctica, si no está haciendo así, hay un grave problema de entendimiento. Pero hoy el Señor nos está mostrando que Él es nuestro Señor. Verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y verso 10, porque hechura suya, creados en Cristo, nuevas criaturas, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. No dice para seguir viviendo en nuestras propias obras, en nuestras propias decisiones, sino para vivir ¿en qué? En lo que Dios ha creado de antemano, para vivir conforme a su voluntad. No sé si esto te recuerda que hemos sido creados por Él. ¿Y para qué? Y para Él. Y no solo hemos sido creados como seres humanos, sino hemos sido recreados. Ahora somos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para la gloria de Él. Y de eso se trata. Y para eso todavía estamos aquí. Él es nuestro Dios. El pueblo judío tenía que tener sus franjas y de pronto eso les recordaba todo esto, que ya no se pertenecían a sí mismos, sino que ahora pertenecían a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por si acaso estoy vendiendo esas franjas, ¿ah? Porque se acuerdan. No hay, ¿no? O sea, no hay. No es que hoy en día sea algo físico. Pero si hay algo que nos debe de recordar, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, y que ya no debemos de vivir conforme a nuestra propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, es, ¿sabes qué? Primeramente, no por el orden, sino porque hay una segunda mente. Bueno, primeramente, su palabra. Su palabra tiene que ser como esa franja que a ellos les recordaba. Cuando yo descuido la palabra de Dios, voy a olvidar esta verdad, que debo de vivir para agradar a Dios y no para agradarme a mí mismo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy pasando en la palabra de Dios? Porque ¿qué es lo que me va a recordar? ¿Un ángel? ¿Un sueño? No, la palabra. Cuando voy a su palabra me va a mostrar cómo debo de vivir, llevar mi vida conforme a su voluntad y no mi propia voluntad. Segundo, la oración. La oración me va a recordar que todos los días necesito someterme a su voluntad y no a mi propia voluntad. Como decía la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. La oración. Ya no tenemos esas franjas físicas. Nosotros tenemos la palabra, tenemos la oración. ¿Qué más? La comunión. Pastor, esto me suena a Hechos 2:42, sí. La comunión, cuando estoy con mi prójimo, interactuando, me va a recordar que soy llamado para agradar a Dios y no a mí mismo. Va a quitar todo egoísmo de mi vida y voy a ver por el prójimo, por los demás. Y en mi prójimo muchas veces voy a haberme identificado incluso. Y el Señor me va a mostrar qué cosas necesito recordar. Cuando de pronto vengan pensamientos malos hacia mi prójimo, el Señor me va a recordar que lo que tengo que hacer es agradarlo a Él y no a mí mismo o a mi propio corazón. ¿Qué más? El partimiento del pan. El partimiento del pan que me recuerda que hay alguien que pagó el precio y que no solamente es mi Salvador, sino que solamente fue a una cruz, sino que ha resucitado, está reinando, que ha dejado su Santo Espíritu y que va a volver por su iglesia santa, consagrado para Él. Ya no tenemos esas franjas, esos hilos como tenía el pueblo de Israel, pero tenemos la palabra, la oración, la comunión y el partimiento del pan para recordar constantemente que necesitamos hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta noche, porque ciertamente, Señor, muchas veces sale de nuestros labios el decir, me he enfriado, o ya no es lo mismo. Y es cuando más necesitamos, Señor, recurrir a tu palabra. Es cuando más necesitamos aferrarnos en oración. Es cuando más necesitamos estar en comunión con nuestro prójimo, con tu iglesia, Señor, y no aislarnos. Es cuando más necesitamos recordar el sacrificio tuyo en la cruz, Señor, y ver que tú ya lo has hecho tu obra ha sido consumada, Señor, y lo que has comenzado en nosotros, la vas a terminar, Señor. Ayúdanos a tener presente, Señor, tu palabra, la oración, la comunión con el prójimo y sobre todo la comunión contigo, Señor, para no olvidar que somos llamados a hacer tu voluntad y no nuestra propia voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.